Hola, hola. Pues ya estamos aquí nuevamente en otro video más de minuto 39. Espero que todos estén muy bien. Acá pues con el anuncio de mucho frío y hasta nieve. Pero aquí estamos. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Eh, Voy a dar mi opinión de un evento que me parece importante que la gente que me ve y me escucha empiece a pensar y a reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Que a lo mejor a mucha gente decir, ay, pero ya estamos cansados de todo esto, ¿para qué hacemos caso de esas cosas, no? Pero bueno, a mí me interesa hablarlo y plantearles mi opinión, a ver qué piensan ustedes. Sucede que en esta semana hay la noticia de que las personas que están en la Suprema Corte de Justicia tienen asignadas unas camionetas ahí para desplazarse, ¿sí? Como ustedes saben, ahorita la Suprema Corte de Justicia está configurada por 9 jueces. Entonces, pues supone que hay 9 camionetas que imagino que han de ser blindadas y pues yo creo que cada camionetita de ese tipo debe valer, no sé, 3 4 millones de pesos, ya con blindaje y todo, ¿no? Resulta que no se compraron, sino se pusieron en un contrato de renta, entonces se rentan las camionetas para que nuestros H y flamantes ministros puedan desplazarse con toda la seguridad del mundo, mientras a nosotros pues que nos muerda un perro como viles ciudadanos, ¿no? Pero en fin, así estamos en este país. Lo que me llamó la atención es que de repente decidieron que ya no había que rentar las camionetas, que mejor pues vamos a comprarlas, ¿no? Para que estamos pagando renta. Lo cual en un pensamiento lógico y entre comillas subrayado, pues suena más fácil comprar algo que estar rentándolo y que nunca sea tuyo. Tiene cierta lógica. Pero económicamente hay ciertos conceptos que creo que se nos escapan. El hecho que yo diga, ¿sabes qué? Pues a mí no me conviene estar rentando una casa, mejor la compro. Bueno, el primer detalle es, ¿y tendrás el dinero para comprarla? Porque si no tienes el dinero, pues aunque sea mejor negocio comprarla que rentarla, pues simplemente tienes la limitante que no tienes el dinero para comprar la casa. Por lo cual necesitas seguir rentando. ¿Sí? Y en el caso de los funcionarios públicos, digo yo, qué fácil es decir, oye, pues ya para qué rentamos, mejor vamos a comprarlas. Pues es fácil porque el dinero no es tuyo, ¿verdad? El dinero nos pertenece a los mexicanos, a los que pagamos impuestos. Entonces es muy fácil tomar decisiones de ese tipo, oye, vamos a comprarlo, en lugar de estar pagando renta. ¿Sí? Y me podrían decir, oye, pues es que ellos quieren ahorrarnos dinero y muy bien. Más que hay un pequeño detalle, vuelvo al ejemplo personal de tú comprar una casa en lugar de rentar. Tenemos en México el dinero para comprar camionetas cuando no tenemos las medicinas, no tenemos buenos hospitales, no tenemos buenas calles, no tenemos una mejor policía y así puedo seguirme enumerando un montón de cosas que nos hacen falta y que en lugar de comprar camionetas los usáramos para las cosas que realmente necesitamos los ciudadanos. Es tan curioso esa manera de manejar la situación y de querernos ver la cara, porque para mí es vernos la cara, ¿sí? Es simular que nos están dando un beneficio, ¿sí? Cuando el beneficio es para ellos. Porque díganme, una vez que se acabe las funciones de ellos,
¿Quién se queda con esas camionetas? Porque dicen las compramos. ¿Quién es el dueño? ¿Dónde van a parar? ¿Dónde van a quedar registradas? ¿Mm? Entonces, en mi opinión, si realmente quisieran ahorrar dinero, la primera pregunta que yo me haría es, oye, ¿y por qué camionetas blindadas? ¿Por qué no les blindamos un bocho? O ya dejen de un bocho, ¿sí? Un carro, un sedán normal blindado. ¿Por qué tiene que ser forzosamente una camioneta? Y todavía si me pongo más estricto todavía, ¿y por qué tiene que ser blindada? ¿Quién tendría la razón de querer matar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia? En mi opinión, los ahorros se pueden hacer de otra manera y no que nos quieran ver la cara de que es que estamos ahorrando porque en lugar de estar gastando en renta, ahora las compramos y ya no tenemos que gastar en renta. Hay otras maneras de ahorrar, ¿eh? ¿Sí? Es más, tan sencillo, haber negociado un mejor contrato de renta de las famosas camionetas, haber refinanciado el contrato de renta, en fin, en mi opinión lo que más me molesta es que nos traten de ver la cara. Y este gobierno, estos 7 años que tenemos con este tipo de gobierno, es lo que a mí en lo personal me molesta más. Y no es que yo apoye a los gobiernos priistas y panistas del pasado. Pero ¿saben qué? Al menos ellos disfrazaban bien las mentiras. Eran capaces de venderte mentiras creíbles. Estos no tienen ni siquiera esa gracia. Son tan burdos, tan elementales, que es imposible no inmediatamente uno entender lo que andan haciendo. ¿Sí? En mi opinión, y ya con eso cierro esta parte, es cómo hemos permitido que nos vean la cara y a pesar que digamos, sí, pero es que los de antes también eran rateros, por eso. Y nada más porque los de antes eran muy rateros, les tenemos que ahora soportar a estos que también ellos sean rateros. Si el que el año pasado me robó 3 millones y ahora uno me roba 100,000 pesos, ¿les tengo que perdonar al que me robó 100,000 pesos porque el anterior me robó 3 millones? ¿O cómo es la lógica? ¿Usted qué opina? Y bueno, pasamos ahora al tema o a la sección de la salud. Y aquí entramos en este tema donde uno de los graves problemas para hablar de salud, sobre todo en la idiosincrasia latina o la forma de pensar de los latinos, es que no tenemos desarrollada la fase de la prevención.
Y desgraciadamente, como no hemos desarrollado esa parte de la prevención, realmente se analiza en la vida total de cómo vemos, cómo pensamos los latinos. Es que en cualquier parte, no nomás en la salud, en cualquier parte de nuestra vida, no somos capaces de trabajar en lo preventivo, en adelantarnos a las cosas, en ver que viene algo y detenernos o empezar a trabajar para ver cómo de alguna manera o esquivamos el golpe, ¿sí? O buscamos la manera de que el golpe no sea tan duro. No tenemos esa capacidad de la prevención. Entonces, por eso a veces hablar de temas de salud en nuestra cultura latina es tan difícil. Y nomás chequen cómo operamos. ¿Cuándo realmente vamos al médico? De 100 casos, yo les aseguro que en 90 vamos al médico hasta cuando ya nos sentimos mal. Pero mal. ¿Cuántos de nosotros sabemos, ¿sí?, en detalle, que a cierta edad tenemos que estarnos checando ciertas cositas en nuestro organismo? Ejemplo, ¿cada cuándo hay que hacerse un electrocardiograma? ¿Cuándo algún estudio acá del cerebro? ¿Qué tal si ya estamos sintiendo o viviendo síntomas del Alzheimer? ¿Cuándo nos atendemos nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestros intestinos, el estómago? Nuestros pies, nuestros ojos, oídos. ¿Cada cuándo? Y luego lo más curioso, a veces nos enfermamos de algo, o sea, perdemos la salud, hacemos la parte correctiva, nos operamos, nos dan medicamentos, tratamientos, y ya no sentimos dolor, ya no sentimos molestia, ya, nos olvidamos del asunto. Ya estamos curados. No somos capaces de entender, y este es el concepto de la prevención. El principal concepto que debemos tener de la prevención es que nosotros, y no lo tomen como algo peyorativo, simplemente para mí es una realidad, nosotros somos una máquina químico-biológica. Y como cualquier máquina, con el uso y con el paso del tiempo, tiende a dejar de ser productiva. Tiende de dejar de funcionar para lo que debe funcionar. Pero como desde niños nunca nos han enseñado ese tipo de cosas, pues hemos aprendido a lo correctivo. Hasta que ya no aguanto, entonces hago algo. Y a veces yo me pongo a analizar por qué la medicina en el mundo o en cierta parte del mundo es tan cara. Si yo comparo el continente americano y lo comparo con el continente europeo, digo yo, bueno, ¿por qué allá en Europa la salud no es tan cara como lo es en América Latina? O no en América Latina, en toda América, porque en Estados Unidos es carísima la salud. Y mi única explicación a la que llego es que en Europa han aprendido el concepto de la prevención.
Desde niños aprenden eso. Hay que cuidarse en todo. Nosotros tenemos un concepto muy curioso. Durante años, disculpen la expresión que voy a usar, le damos café cargado al cuerpo y a la mente. Parece que estamos empecinados a deteriorarlo a lo más rápido posible. Y después, cuando ya andamos allá por los 25, 30, de repente se nos prende el foco y ahora queremos hacernos muy saludables. Después de 20 años o 25 años de haber maltratado nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta decir basta. Y ahora, en un santiamén, queremos convertirnos en personas totalmente saludables. El problema, pues los que ya llegamos y estamos en esta edad o más jóvenes, pues ya. Lo que pasó, pasó. Aquí lo importante es que volteen a ver a sus hijos, volteen a ver a los jóvenes y traten ustedes de convertirse en una herramienta de enseñanza, de prevención a esos jóvenes. Y lo curioso de esto es que tenemos tan acendrado este concepto de yo le llamo de la mala información de la salud. Es que vean, ahorita estamos todos muy preocupados porque no hay medicamentos. Pero yo trato de voltear a otro lado y decir, bueno, y está bien que estemos muy preocupados por la falta de medicamentos, pero ¿y la parte de crear salud? De ser mexicanos saludables, ¿dónde está esa preocupación? No se han fijado, pero yo, por ejemplo, veo las culturas orientales, los chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas y todos ellos. Ve la gente ya adulta, mayor, haciendo ejercicio en los parques, practicando el tai chi, por ejemplo. Comidas con menos grasa. ¿Se fijan? Hay una mentalidad llevada precisamente a pensar en la salud, incluso como un concepto de longevidad, de vivir más años. ¿Sí? Nosotros no tenemos esa visión. Queremos vivir más años, ¿sí? Pero queremos vivirlo de una manera artificial. ¿Cómo? Pues a través de medicamentos. Me enfermo, me medico. Y luego le doy café cargado a mi vida saludable. Y al cabo, si me enfermo, pues me medico y ya. Queremos vivir larga vida, disculpen el pleonasmo, o la repetición, perdón, pero a base de medicarnos, no de una vida saludable. Entonces, por favor, piensen en la prevención. A partir de ahora, métanse esa palabrita en su cabeza. Y no nomás en la salud, en todo. Muchos de los problemas que enfrentan, los problemas económicos, créanme, tuvieron que ver con la falta de prevención. Su problema emocional, el problema con sus hijos, el problema con el coche,
El problema con la gotera en su casa. Todo tiene que ver con la prevención. No tenemos esa capacidad de trabajar en la prevención. Entonces quise aprovechar el tema de la salud para que entrar en el concepto total de lo que para mí es tan importante en la vida del ser humano, que es hay que prevenir. Ahí se los dejo. Pasamos ahora a la cuestión del dinero. ¿Cómo hacer dinero? No sé si recuerden ustedes, a lo mejor no les tocó, pero en mis tiempos la, la frase más común relacionada con el dinero era hay que ahorrar. ¿Sí? Y en mis tiempos hasta te regalaron un cochinito para que tú echas ahí tus moneditas y fueras desarrollando tu capacidad o el entendimiento del ahorro, ¿no? El único problema es que nos enseñaron que el ahorro era que cuando te sobraba algo, en lugar de que lo gastaras, lo ahorraras. Pero conforme fue avanzando la vida y la civilización, pues ahora resulta que ya el recurso ya no tenía sobrantes. Ahora incluso el recurso que tengo ni siquiera me alcanza, está faltante. Entonces, hace 25 o 30 años se murió el concepto del ahorro. Porque, pues, ¿qué ahorro? Ya apenas vivo al día. Y otra vez, fue una mala educación del concepto del ahorro. El ahorro no es guardo lo que me sobre. El ahorro empieza por no gastar lo que no tengo. ¿Sí? Y todo el mundo sabía que era complicado. ¿Por qué creen que se inventaron las tarjetas de crédito? ¿O por qué creen que se inventó el crédito? ¿Por qué te prestan? Pues porque todo el mundo conoce el concepto de que la gente no tiene todos los recursos para cubrir sus necesidades, entonces pues te presto, te doy crédito, y mucha gente hace dinero haciendo eso, los bancos sobre todo. Y para ellos esa educación es muy conveniente. Y aquí es donde tenemos que replantearnos y entonces pensar, ¿no? El ahorro como parte de hacer dinero es que no veas solamente el concepto del ahorro en función del dinero constante y sonante, sino lo veas en todo aquello que tú puedes usar mejor tus recursos. Usar mejor tus recursos. ¿Sí? Y aquí es donde también entramos en un conflicto cultural. Si se fijan, la cultura anglosajona no tiene mucho esa tendencia que tenemos los latinos hacia la propiedad. Los latinos crecemos con la idea de hay que tener una casa, hay que tener un vehículo, hay que tener una cuenta en el banco, hay que tener. ¿Sí? Si se fijan en la cultura, sobre todo la estadounidense o la norteamericana, ellos no tienen el concepto de tener en el sentido de propiedad.
¿sí? Ellos tienen el concepto de tener para usar. Yo quiero tener un carro para usarlo, no para poseerlo. ¿Por qué? Porque en cuanto yo lo uso y se me desgasta, yo quiero tener la posibilidad de tener otro carro y usarlo. Pero si yo caigo en el juego de la cultura latina de tener para poseer, pues sí, tengo un carro y me lo quedo. Pero cuando yo quiero otro carro, pues primero tengo que deshacerme de este y luego ver si me da el recurso necesario para poder comprar otro. El concepto norteamericano, que para mí me suena más lógico, es no, yo tengo un carro, lo uso y ahí lo estoy usando, pero el día en que ya el uso ya es lo suficiente que hago. Voy y lo regreso a la agencia y le digo, oye, pues ya quiero un carro nuevo y te entrego este que ya no quiero. Tómamelo a cuenta y me entregas mi otro carro nuevo y lo sigo usando y lo sigo pagando y luego el mismo fenómeno. ¿Y qué sucede? Que yo siempre tengo un carro nuevo. Y no tengo que estar lidiando y batallando con que no, pues espérate, a ver, tengo que venderlo para poderme comprar otro y todas las peripencias que hacemos la gente en la cultura latina. ¿Sí? Igual, en una propiedad, en una casa. ¿Sí? Se compra la casa, deudas a 30, 40 años. Y tienes tu casa y de repente decides que ya quieres otra casa o algo pasó y tú puedes renegociar tu deuda y trasladarla y comprarte otra casa y con lo que tú debías más lo que ya habías pagado con el banco, haces una transacción y otra vez puedes tener una casa nueva. A lo que voy entonces es entender ese concepto del ahorro. El ahorro no es guardar lo que te sobra, porque entonces nunca vas a ahorrar. En el mundo actual eso no funciona. Ahorrar significa que sepas usar adecuadamente el recurso que tienes. Y la base principal es que te metes en la cabeza que no puedes gastar más de lo que tú tienes. ¿Sí? Y entonces tienes que empezar a trabajar mucho en tu cabecita para ir cambiando palabras y conceptos. Tienes que empezar a ver qué es un gasto y qué es una inversión. ¿Por qué? Porque entonces ahí está realmente, para mí, lo que es el corazoncito, la pulpita de lo que es el ahorro. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a visualizar esto que estoy haciendo, ¿es un gasto o es una inversión? Si es un gasto, trato de reducirlo a su mínima expresión, gastar lo menos posible. Pero si es una inversión, tengo que cuidar que esa inversión me genere dinero. ¿Qué dinero? Si yo tuviera en ese momento la balanza de mis gastos y en lo que voy a invertir, lo ideal sería decir, este dinero que voy a invertir me debe dar lo suficiente como para que yo pueda ayudarme en mi gasto. Ese para mí es el nuevo concepto de ahorro que debemos tener en nuestra cabeza, porque el concepto antiguo del ahorro, ese créanme que ya murió hace muchos años. Y estamos en el mundo actual donde tenemos que pensar cómo hago para tener dinero. Ya en otros videos expliqué otros conceptos, ahorita estoy tratando de explicar el concepto nuevo de lo que va a ser el ahorro.
Y lo principal es que entendamos que ahora cada vez que vayamos a hacer un desembolso de cualquier recurso, siempre digamos, ¿esto que voy a hacer es un gasto o va a ser una inversión? Si es un gasto, tengo que reducirlo a su mínima expresión, lo menos que pueda gastar, lo menos. Pero si es una inversión, tengo que cuidar que esta inversión sea capaz de darme dinero adicional o recurso adicional que yo puedo utilizar para cubrir un gasto o mejor todavía, para crear otra inversión. ¿Sí? Ese es el truco. Ese es el ahorro en el siglo XXI. ¿Ok? Voy a continuar filosofando con la economía. ¿Sí? Y voy a filosofar en el sentido de que entendamos esta parte filosófica del dinero. El dinero es importante, pero nunca va a ser suficiente. Entiéndanlo bien. Métanse esa filosofía en la cabeza. El dinero es importante porque todo se mueve con ese recurso llamado dinero. Salud, amor, todo. Y yo no estoy diciendo que el amor se compre con dinero. Yo estoy diciendo que el dinero como recurso, ¿sí?, puede crear un piso, una tierra más fértil para que el amor crezca, se desarrolle. Y acuérdense que estamos hablando filosóficamente. Ustedes han oído por ahí de los divorcios. ¿Cuántos divorcios son por problemas económicos? Entonces, no me digan a mí de que el dinero no tiene un impacto en el amor. Tiene un impacto en el amor. ¿Sí? Que es muy diferente a que compren el amor. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el dinero puede ser un piso sobre el cual el amor pueda fertilizarse y crecer. ¿Sí? Por eso el dinero siempre va a ser importante. Siempre, en cualquier parte. Por más que digan que no, que yo puedo vivir sin el dinero, que yo es... Vamos a poner los pies sobre la tierra y reconocer en una manera bien filosófica, bien interna, que el dinero es muy importante en la vida del ser humano. Como hay otras cosas también muy importantes, incluyendo lo que acabo de decir, el amor, la convivencia, la tranquilidad, la paz. Pero vivimos en un mundo donde quien rige mucho de la interacción humana es ese recurso llamado dinero. Y entonces viene la otra parte que yo he estado diciendo y que quiero remarcar. Es importante, pero créanme, nunca va a ser suficiente. Entre más dinero hagan, van a necesitar más. Y más. Y más. Y más. Es un fenómeno económico que tú no controlas. Es una ley universal. A más dinero, siempre vas a necesitar más dinero. ¿Sí? Es como cuando tú siembras la semilla para un árbol. Tú jamás sabes, este árbol va a crecer 1 metro, este árbol va a crecer 2 metros. El árbol crece.
como también se puede morir. Pues así es el dinero. El fabricar dinero, el estar generando dinero es así. Tú no sabes cuánto es suficiente. No lo sabes. El único que decide cuándo el dinero es suficiente o no es suficiente eres tú mismo. El dinero en sí no. Es como ahorita, ¿cuánto dinero hay en el mundo? Nadie lo sabe. Y aún así es insuficiente. Y muchos me dirán, bueno, pues es insuficiente porque está mal distribuido. De acuerdo. Precisamente más a mi favor. El punto es que tú no controlas cómo va creciendo el dinero. Una vez que arranca aquello, cuidado. El único que puede detenerlo es tu capacidad de decir, para mí esto es lo suficiente. Pero el dinero en sí, él no tiene ese poder de decir, nada más hasta aquí, con esto y ya. Es por eso lo trabajo yo como algo filosófico. ¿Sí? Esto del dinero, hagan de cuenta que es como manejar lo que yo podría llamarle como el hecho de que no es la avaricia por el dinero, no es el ser avaro, sino que es un proceso que se detona y es difícil de controlar. Y el ejemplo más humano que ahorita puedo poner acerca de eso es el caso de Bill Gates con Microsoft. Llegó un momento que era tanto lo que estaba generando, tanto dinero que estaba generando, que decidió ponerlo hasta aquí y dice, ¿saben qué? Voy a formar un fideicomiso y yo me salgo de esto y hay que se quede y que se use en lo que se tenga que usar. Yo ya no quiero. Porque de haber seguido, ir creciendo, 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 creciendo. Pues, esa es la parte que yo quería plantearles yo de la cuestión de la filosofía o lo filosófico que debe tener el concepto del dinero, ¿no? Y para mí son que terminemos de comprender eso. El dinero es importante, muy importante. Y no tengan miedo de reconocerlo. Hay gente que tiene miedo, que dice, ay, no, es que, ¿cómo voy a andar yo diciendo que el dinero es lo más importante? No, si a mí me enseñaron que el amor y que la nobleza, no, el dinero es importante, siempre lo ha sido. Antes no le llamábamos dinero, antes le llamábamos cabras, camellos, burros, vacas. Eran el recurso para hacer transacciones. Ahora le llamamos dinero. Pero siempre ha existido ese recurso de intercambio. Si le quieren llamar ahora de otra manera, como ahora el Bitcoin y todo eso, llámenle como quieran. Pero es importante, así es como los seres humanos hemos definido que debe ser la civilización. Y por eso estamos tan traumados, porque vamos contracorriente diciendo, no, es que no es cierto, el dinero no es importante y no es cierto, y hay otro. Hey, acéptalo y recuerda más la otra parte de la filosofía del dinero, que entiendas que nunca será suficiente, que el único que puede detener ese proceso de hasta dónde debe llegar tu deseo por el dinero y tus ganas de tener dinero eres tú eres el límite, porque el dinero no se controla, el dinero fluye. Tú eres el dueño del dinero. El problema es que mucha gente
permite que el dinero sea su dueño. No sé si ahora me entienden más mi filosofía. Muchas gracias por verme y escucharme. Seguimos por aquí.